es. Estamos de regreso, Jenny, para conversar con nuestro querido abogado experto en Derecho Laboral, el doctor Miguel Cabrera. Como cada semana trae un tema de interés. Y yo sé que a muchos de los que están en sintonía, pues les puede interesar, porque vamos a abordar el tema de las pasantías. ¿De dónde surge? ¿Cuándo inicia este movimiento? ¿Cuál es su objetivo? Exactamente. ¿Qué es una pasantía, doctor? Bienvenido, doctor. Jenny, Naomi, muchas gracias a los amigos A televidentes usted. que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de los medios telemicro. Producción ha traído, como siempre, un tema interesante. Nos sorprendió en el día de hoy cuando nos dice, háblame, Cabrera, de las pasantías. Las pasantías surgen como consecuencia de que un profesional o un técnico en una área determinada, luego que termina de aprender todo lo teórico, necesita empaparse de lo práctico. ¿Por qué? Porque la teoría y la práctica deben de ir de la mano. De nada sirve tener mucha teoría cuando se va a la práctica o se encuentra con una cosa distinta o no se tiene ningún tipo de experiencia. Entonces surgen lo que son las pasantías. Tanto el Infotec tiene pasantía porque el Infotec a las diferentes empresas le coloca pasantes, así como también las universidades, luego que una persona termina una carrera, tiene que agotar ciertas horas de trabajo en una empresa determinada relacionada con aquello que estudió. O sea, que es parte Entonces, del eso requisito surge, para concluir, digamos, una licenciatura, para concluir una carrera profesional. es un requisito fundamental para que se pueda ¿Una exigencia? concluir con una carrera y obtener un título universitario. Entonces, como ese prerequisito, como diría el hermano Érico Zapata, ese prerequisito sin el cual usted no puede graduarse, sin el cual usted no puede acceder al título universitario luego de haber estudiado. Es importante eso, decíamos, porque, por ejemplo, si una persona se pasa 4 o 5 años estudiando, entonces necesita insertarse al área laboral, necesita tener por lo menos una experiencia, necesita saber qué se hace dentro de una empresa, qué se hace dentro de una compañía, qué se hace en el puesto que ellos van a desempeñar en un futuro. Y en muchos de los casos esos niños o esos jóvenes se quedan trabajando en la empresa, las empresas lo dejan y se queda trabajando con ella. Pero cuenta como una experiencia laboral en términos curriculares, o sea, en su Claro que sí, en su currículo ellos pueden poner pasante en tal empresa, pasante en tal compañía, pasante aquí o allá, y esto les sirve como referencia. Muchas veces, te digo, se quedan con los pasantes las empresas y pasan a ser empleados, porque en principio no entran como empleados, no son empleados de la empresa. Y hay algo muy importante, y es que la empresa no está obligada a aceptarlo como pasante. Hay empresas que sí lo aceptan y hay acuerdos que empresas tienen con universidades para que le envíen esos pasantes. Cuando uno es pasante, el Código Laboral de la República Dominicana, con relación a la remuneración, ¿qué establece? Bueno, ahí tenemos una pequeña cosita. Ahí hay una pequeña cosita. Ahí hay una pequeña Porque cosita. hay un tiempo invertido. Sí, porque no hay una obligación per se. Y una Porque no inversión. existe un salario predeterminado para pagar al pasante. Muchas veces se le da una dieta, muchas veces se le da una ayuda, muchas veces se le da algo para el pasaje, muchas veces se le da un incentivo, pero no se le da salario. En pocos de los casos le dan salario. Hay algunas excepciones en lo que entienden la empresa que esa persona está dedicándole un tiempo a la empresa, que esa persona está cumpliendo con un horario, que esa persona se está identificando con la empresa y entonces ahí le asignan un salario. Pero no necesariamente está obligado. Incluso cuando se hablan de las resoluciones de los salarios mínimos que establece el Comité Nacional de Salario, no tocan ese tema. Es un tema que no lo tocan y se deja a la libre apreciación entre el que se le presta el servicio de pasantía y el pasante. O sea, que la pasantía, digamos, es como una inversión que se realiza dentro de la propia carrera. Debe ser visto así. Yo lo veo como un tiempo que tú dedicas para capacitarte y eso iría dentro de tu capacitación, Para ir a ya lo no en que- lo la carrera teórico, misma. sino en lo práctico y que te da la oportunidad de tú poner en aplicación las experiencias, no las experiencias, sino los conocimientos que tú obtuviste Teóricos. dentro de tu universidad o dentro de tu academia para entonces acumular experiencia. Es el primer A mí paso para obtener experiencia. ¿En qué tiempo consiste ese prerequisito de la pasantía? Hay muchas veces que se le solicitan 6 meses, 3 meses, 4 meses. Eso depende de la carrera y depende también el trabajo que vaya a desempeñar. Hay muchos que le solicitan por 6 meses. O sea, eso depende de la carrera y depende de la universidad y depende el tipo de trabajo que se realice.
Hay muchas oficinas de abogados que reciben pasantes de las universidades. Esas oficinas de abogados que reciben esos pasantes de la universidad muchas veces le pagan un salario, los mandan a los tribunales, ellos suben a las audiencias, le enseñan a postular, le enseñan a dirigirse, le enseñan a tratar al cliente y le enseñan algo muy importante que la universidad no te enseña: cobrar. Doctor, hay una parte que me ocupa con este tema, porque precisamente como no son empleados fijos, muchas veces no tienen ese ingreso fijo mensual, pero, por ejemplo, la seguridad, la integridad de ese pasante, ¿en qué categoría queda? ¿En qué renglón queda? Porque obviamente sabemos que si yo de camino acá, o sea, como usted me dijo. No lo hacen parte de la seguridad social. Exacto, ¿Tú quieres la decir, seguridad social. decir si tiene un accidente de trayecto, Sí, si tiene no, mira, un accidente laboral. Sí, No, un no accidente, tiene- accidente de no trayecto tiene laboral, ni- porque ya específico, cuando va a trabajar, sufre un accidente, es un accidente de Exacto. trayecto. ¿No tiene ninguna protección este pasante a No, nivel no, de la no, seguridad? no lo inscriben en la seguridad social, no lo pasan a la seguridad social. Debe legislarse sobre ese particular y debe establecerse que los pasantes no solamente deben tener un sueldo, porque deben tener un sueldo que podría ser la mitad del sueldo mínimo, como una especie o podría ser el sueldo, la mitad del sueldo que pudiera desempeñar la persona que normalmente trabaja en ese puesto, y pudiera también inscribirse dentro de la seguridad social, o ¿por qué no? Podría inscribirse en SENASA y contar con el seguro de SENASA para que goce de esa protección, ya no a nivel de la empresa, sino A como nivel parte del personal. Estado, como parte del Estado, el SENASA, que es una aseguradora, o sea, podrían contar ahí. Pero cuando ese pasante entra a esa empresa, ¿bajo qué estatus se notifica, por ejemplo, Podría al ser como un Ministerio de contrato, Trabajo? no podría ser como un aprendizaje. Él entra como un aprendizaje contrato porque temporal. lo más que se puede establecer es un contrato de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entre la institución que lo envía y esa empresa hay un convenio, hay un contrato, hay un acuerdo. Y muchas veces ese contrato y ese acuerdo establece un pago X, un pago tal, otras veces no lo establece, todo depende. Pero a la hora de la formalización, ya como un empleado de dicha empresa, si están interesados, como usted dijo previamente, entonces ahí sí ya comienza a adquirir derechos, todo eso estipulado en el Código Laboral. Claro, se le da una entrada como trabajador, goza con todas las prerrogativas de los trabajadores, ya en el plano de que pase a ser trabajador de la empresa, ya es un contrato común y corriente como cualquier empleado de la empresa. Excelente, gracias. Doctor, qué bueno una vez más contar con su presencia aquí en este espacio que es suyo y usted es parte de esta familia de Extremo a Extremo. Muchísimas gracias, es refrescante ver esas dos bellezas. Gracias. Y Dios la bendiga. Oye, Muy estuvimos- amable. Ahí en pantalla está apareciendo la información del doctor Miguel Cabrera. Si usted necesita una asesoría de primera con temas de derecho laboral,